Hey, mis queridísimos rockstars de la vida. Hoy quería hablar de un tema sobre cómo las normas asfixian la libertad del alma, ¿no? A ustedes la doctrina, ustedes trabajadores de la luz, acá en la tierra les han enseñado que las normas o la ilusión del deber ser es correcto, ¿no? Que ustedes tienen que cumplir, lo va a colocar específicamente en la práctica en su diario vivir, que ustedes tienen que casarse a cierta edad, que ustedes tienen que tener una carrera, que ustedes tienen que tener hijos en cierto momento, que ustedes tienen que comportarse de cierta forma, que ustedes tienen que ser robots. El alma es muy vasta, el alma es muy antigua, el alma no tiene límites, ¿ya? En el planeta Tierra hay energías que limitan el alma. Es natural que ustedes como alma se conozcan a sí mismos y exploren la dualidad. A la mente humana le causa mucho conflicto comprender y sentir que lo malo y lo bueno no existe como tal, sino simplemente son experiencias. Entonces muchas veces el alma no difiere entre lo bueno y lo malo, porque eso está sujeto a la percepción del ego, ¿ya? De la mente, de la razón, de aquella que juzga y cuadricula, pero el corazón, el alma no. Parte del proceso evolutivo de aprendizaje del alma es vivir los extremos, tanto la luz como la oscuridad. ¿Por qué? Porque ella aprende. Entonces muchas veces acá hay una energía violenta y turbia en donde a través del castigo, de la mutilación, de la rabia, la ira, se somete al ser individual para que cambie. Eso no tiene nada de amor ni no tiene nada de un concepto iluminado. Yo quiero que entiendan, trabajadores de la luz, porque ustedes también caen en los velos de la ilusión terrestre, que el castigo y el juzgamiento no tienen nada de iluminado. Hay una tergiversión del miedo, porque el miedo es hábil, en donde se hace pasar por virtud. No es que tiene que ser a cierta forma. Se los digo en un ejemplo muy específico. No es que usted tiene que seguir en un trabajo porque qué va a pensar su familia. Entonces usted cómo va a comer. Entonces usted de qué va a vivir. No, es que usted tiene que obedecer a sus padres porque es un pecado. Porque es un pecado. Los mandamientos son falsos, ahí se los digo. Esos mandamientos están creados en miedo y coerción. No tienen nada que ver con Yeshua, ni tienen nada que ver con la energía, por así decirlo, del amor. Son tergiversión, control y miedo. ¿Ya? Ahí están implícitas energías turbulentas. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ustedes en su vida los adoctrinan, los entrenan en miedo, en coerción, en separación. Los medios de comunicación no hacen sino lavarles el cerebro una y otra vez mostrándole imágenes de todo lo negativo. A mí me duele y me hiere, les doy un ejemplo. Yo estaba el otro día con mi novia y estaba bajando. Fue a una tienda ahí que hay en el conjunto y le decía una persona a otra persona, ¿sí vio las noticias? No, es que está terrible, es que sí vio la inundación. Es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso, no, es un círculo destructivo y aberrante que siempre se mete en el miedo. Las noticias no hacen sino eso, mostrar lo malo, y la humanidad cae en el velo de la ilusión, la tergiversión y la manipulación en solo ver lo malo, en solo observar lo malo, en con cuidado porque me van a robar, cuidado porque me van a matar. La situación está difícil, es un velo, es una mentira, es una imagen que les ha creado. Hay mucha bondad en la humanidad, hay mucho amor en la humanidad. Todos estamos conectados desde el corazón y es posible que vivamos en armonía. Las normas se han encargado de coaccionar el alma es aventurera y rebelde. Entonces se hace el cuestionamiento a la mente, porque la mente miente y la mente tiene que entenderlo todo, el corazón no, el corazón es místico, el corazón es sabio, el corazón es intuitivo, noble y tierno. La mente es cuadriculada, tajante, racional, no percibe la mística del ser. Y entonces se pregunta a la humanidad, ¿cómo vivimos? Es que si no hay normas somos como animales. Primero les mintieron. El humano no conoce las civilizaciones anteriores a la tal civilización moderna. Yo lo he hablado en videos anteriores. Y todo tiene que ver con la autoconciencia, la empatía y el perdón. Si el humano se interioriza, toma responsabilidad de sí mismo y empieza a curarse a sí mismo, a afrontar el lado oscuro que tiene, el niño dolido, la tristeza que hay en la amargura en las experiencias vividas
en sus vidas pasadas, honesta, con ternura, consuelo, se hace una apertura de luz, no necesita un castigo. Des en cuenta cómo ustedes se castigan a sí mismos y se juzgan por no cumplir las banales expectativas de éxito o de virtud que ha creado el monopolio del miedo, el terror y la ilusión de justicia, porque no es cierta. Des en cuenta cómo ustedes mismos son sus mayores verdugos y se obligan a hacer cosas que su alma no quiere. Yo les pido y se les pide en un nivel cósmico y sobre todo en este cambio planetario que escuchen su alma, porque su alma no los juzga, no los critica, no los obliga, su alma es libre. Ahora, ¿cómo podría una civilización vivir? Se sabe, Rockstar, esto se tiene que saber en las Pleiades, en sitios donde había más armonía, ¿sí? En muchas otras constelaciones, donde hay civilizaciones, donde no hay esta agresión, no hay una dualidad así, a través del autoconocimiento de sí mismo y la responsabilidad de sí. Des en cuenta cómo ustedes les mienten. La religión les dijo que había un Dios, yo lo hice anteriormente, que les dirige la vida. Ustedes subconscientemente le dan el poder a ese Dios, siendo que el Dios está en la palma de su mano. Dense cuenta cómo los políticos les dicen a ustedes que les dicen cómo vivir. Las fuerzas militares cómo los obligan y los coaccionan y les dicen cómo vivir. Los obligan de cierta forma a hacer cosas que ustedes no quieren. Los tratan con irrespeto porque no les coaccionan la oportunidad, el discernimiento y el libre albedrío. Si el humano es consciente de sí mismo, calla la cabeza y hace una, ahí sí hablemos de disciplina, autodisciplina, de escuchar la intuición de su alma, de sanar sus heridas, de no esperar que otros las hagan por él, sino con una forma muy tierna y amorosa, empieza a sanar las heridas emocionales, empieza a haber un cambio vibratorio en la humanidad. Si ustedes por un momento se permiten cerrar los ojos y ver la atmósfera de la Tierra, ven como hay una mancha negra que asfixia a la Tierra. Gaia está cansada de esa energía, es asfixiante. La energía colectiva humana lo que tiene es una energía de miedo, una energía aberrante y castrante a la ligereza del alma. ¿Ya? Y esto yo no lo digo por juzgar, pero es el momento, de forma directa y amorosa, de que el humano tome responsabilidad de sí mismo, de que el humano sea autoconsciente. Usted simplemente saliendo a la calle, simplemente no juzgar al otro, es simplemente hacer silencio. En vez de irse a la cascada, llevar un parlante a oír música a todo volumen, usted puede empezar a ser consciente de lo que lo rodea, de ser consciente del agua, de los elementales, de las plantas, la conciencia de unidad. No es ver al otro juzgado. Las cárceles, ese falso doctrina de justicia, y se lo hizo un ex abogado, está basado en la mayor energía turbulenta del ego, en víctima y victimario, en bueno y malo, en coerción, ira. Oigan los políticos cómo hablan y gritan, cómo la energía que emanan es solo de un poder de ego. Entonces no se basa en disculpes, no pido disculpas, sino se basa tan banal la política, tan banal el socialismo, el, derecha, izquierda, esto es un bebé hablando, eso no significa nada. Lo que significa mana es un cambio planetario. Es no que si unos arriba, unos abajo, sino todos unidos en completo amor, en completa equidad. Y equidad no solo me refiero a que unos tienen más y otros tienen menos. Ahí viene la apertura de la conciencia del alma. Aquel persona que ha sido rica, o que siente que ahorita ha sido rica, tal vez en una vida pasada vivió la carencia. Y usted que se siente carente en una vida pasada vivió la riqueza. Un cambio de conciencia al alma, un cambio de conciencia intuitivo, no un entendimiento racional objetivo de método y juzgamiento, sino un silencio intuitivo, pasar de hablar a escuchar, pasar de pensar a sentir, pasar de juzgar a tener compasión. He ahí el cambio. No necesitan alguien que les diga qué hacerlo. No necesitan alguien que los dirija. Ustedes son su propio maestro. Entonces las normas son creadas en base de una energía antigua de sometimiento, miedo, turbulento. Parte usted los trabajadores de la luz que se indignan de forma, es una ira, hay una ira, pero una ira que va llevada de una verdad, de porque ustedes eligieron trabajadores de luz de las Pleiades, traer más amor, justicia y paz a la tierra. Pero parte del proceso de ustedes al vivir, porque son ángeles sensibles, se puede decir que en un mundo oscuro, y no lo digo por Gaia, sino esa conciencia humana,
es entender que en uno de sus procesos ustedes también hicieron parte de la oscuridad. En uno de los procesos ustedes también fueron parte de ejercer control sobre las almas terrestres. Entonces la vía no es juzgar esto. Yo con este video no lo hago juzgarlo. Hago es un despertar directo y sin agüero de lo que sucede. Pero la vía real para la sanación es no querer cambiar el mundo. Es empezar nosotros mismos a sanar nuestras heridas e integrar la oscuridad y la luz en una. Esa es la energía crística. Si ustedes ven a aquel que juzga, aquel político que desde la percepción del ego es corrupto, aquel violador, aquel asesino, y ustedes recuerdan en su alma que ustedes también lo han sido, que ustedes también fueron el violador, el asesino, que también fueron el que ejerció poder, y perdonan esa parte de ustedes oscura, pueden unirla a la luz. Para la conciencia crística, la conciencia universal, no existe lo bueno y lo malo, es todo, toda criatura es divina. Si ustedes se permiten hacer ese paso, están llevando el plan de su alma, están ratificando el ángel hombre, están uniéndose, están cristificándose, ¿ya? Y pueden ver una realidad diferente. ¿Por qué? Porque su vibración se vuelve más sutil y su vibración atraerá otro tipo de realidad material en su diario vivir. Si más humanos, más seres de luz se juntan en ese nivel de conciencia, no tendrán que luchar, no tendrán que esforzarse, sino su mera energía atraerá una nueva tierra a la vida, una nueva tierra a Gaia. ¿Okay? Entonces ese es el mensaje. Sean conscientes de lo que su alma, ustedes son soñadores. Ustedes son idealistas, ustedes son un ángel que sueña en un mundo mejor y eso es algo hermoso. No lo castren porque otros les digan que sean realistas, porque mienten. Pero dense cuenta que no es cambiar al mundo, sino su autoconciencia, su gallardía de sanarse a sí mismo, su gallardía de cambiar el juzgamiento por la empatía, su gallardía de callar el grito por el escuchar, su gallardía por dejar de pensar y más sentir, es el que hace el cambio, ¿ok? Pero por favor no le den el poder a otros, porque son ustedes los maestros, son ustedes los que están acá en la tierra y son sus decisiones las que cambian, no las de los demás. ¿Ok? Ese es el mensaje que les quería dar, Rockstars. Un abrazo y mucho rock and roll. Recuerden que personas que quieren ser parte de regresión a vidas pasadas, las sesiones de numerología o reprogramación del subconsciente, el link está en mi perfil. Un abrazo, Rockstars.